Buenas, mi gente mítica, bienvenidos. Mi nombre es Irene González, la mitóloga, y estamos aquí para hablar de asuntos divinos. Estamos con la lectura de las Metamorfosis de Ovidio. Hemos empezado ya el libro 2 y lo hemos hecho con este mito de Faetón, en el que, pues el joven muchacho ha descubierto que efectivamente su padre biológico es Apolo, el dios del sol. El padre le ofreció cualquier deseo que el muchacho pidiese para confirmar que era efectivamente su padre, y al chiquillo no se le ocurre otra cosa que pedirle a su padre conducir el carro del sol. En el episodio anterior veíamos cómo Apolo se había comprometido con aquel juramento por la laguna Estigia a darle a su hijo lo que le pidiera, pero cuando su hijo le pide esto, pues intenta recular, no puede no cumplir su promesa, pero sí intenta disuadir a su hijo para que no tome su carro. Habíamos detenido la lectura ahí, puesto que este es un mito muy largo, es además un episodio muy denso. Ovidio nos lo llena de descripciones, de referencias, de lugares, y lo hemos estado dividiendo en diferentes partes. Hoy continuamos con su lectura y el muchacho parecía decidido a subirse. Ya estaban preparando el carro y todo para que él se dispusiera a salir, a surcar los cielos, conduciendo este carro del sol. Vamos a ver qué sucede. Dice: ocupa aquel el carro con su joven cuerpo ligero bajo su peso y se yergue sobre él, feliz de coger las ligeras riendas y da las gracias a su contrariado padre. Entretanto, los alados caballos del sol, Piroi, Eo, Etón y el cuarto, Flegeronte, llenan el aire con sus relinchos flamígeros y golpean las barreras con sus patas. Los nombres de los caballos son de origen griego y significan fuego, aurora, ardiente y llameante. Sigue diciendo: una vez que Tetis, ignorante del destino de su nieto, es su nieto porque Clímene, la madre de Faetón, es hija de los titanes de Océano y de Tetis. Una vez que Tetis, ignorante del destino de su nieto, las abrió, las barreras, y les dio acceso a la inmensidad del cielo, se lanzaron los caballos por el camino, cortando las nubes que encuentran a su paso con el movimiento de sus patas en el aire, y elevados por sus alas, dejan atrás al Euro, que nace en el mismo lugar. Recordemos, el Euro es el nombre de uno de los vientos, y dice: mas el peso era demasiado ligero para que los caballos del sol lo pudieran reconocer. No pesaba lo mismo Faetón que Apolo, que el dios del sol, y el yugo carecía de la gravedad acostumbrada. Y como una nave curva que sin el peso justo se balancea y es arrastrada por el mar inestable a causa de su nimia ligereza, que visual esto, ¿no? Un barco arrastrado por el mar, pues igual arrastraba los caballos al carro. Dice: así, libre de la carga acostumbrada, da saltos en el aire y se sacude el carro en el aire como si fuese vacío. En cuanto sintieron esto, los 4 caballos dejaron el camino trillado y se lanzaron a la carrera desordenados, desorganizados. Él mismo, Faetón, se asusta y no sabe redirigir las riendas que le han confiado, ni sabe por dónde es el camino, ni si lo supiera, dice, imperet illis, no sabría ordenarle a ellos. No se refiere a que, aun conociendo cuál es el camino, no sabe cómo redirigir, cómo ordenar a los caballos volver a él. Dice: entonces allí por primera vez los rayos calentaron a los gélidos triones, y en vano intentaron estos bañarse en el mar que les estaba velado. Los triones o septentriones se supone que sería algo así como el conjunto de estrellas que conforman la Osa Mayor y la Osa Menor. Se verían o serían interpretados, según el pensamiento clásico, como unos bueyes que estaban arando, ¿no? En algunos sitios he leído que esto estaría relacionado solo con la Osa Mayor, pero creo haber entendido en general que se trata de las estrellas que conforman el conjunto de ambas. Esta no es mi especialidad, pero bueno, si alguien sabe más al respecto, que me lo diga en comentarios.
Y continúa diciendo, y la serpiente que está cerca del polo glacial, antes entumecida por el frío, y dice, nec formidabilis uli, ¿sí? No es no formidable para ninguno, es decir, todavía inofensiva, ¿no? Todavía no amenazante para nadie. Se calentó la serpiente y con este calor empezó a hervir, a bullir con una cólera desconocida. Dicen que incluso tú, asustado, Boote es el boyero, la constelación del boyero, aunque eras lento y tu carrera te retenía, huiste, ¿no? Cuando el infeliz Faetón miró desde lo más alto del éter la tierra extendida, dice el latín, penitus penitusque. Penitus es como muy profundo, pero lo dice dos veces. Penitus, penitusque. Este que significa y sería como profundo, profundo, ¿no? Como mm, y abajo y abajo. Lo repite dos veces. La tierra estaba muy abajo. Ya le había dicho a Apolo cuando le contaba con qué se iba a encontrar durante el camino, que incluso él mismo, el dios que estaba acostumbrado a hacer este trayecto, había un punto, el punto intermedio del camino que estaba tan tremendamente alto que él mismo sentía, decía, galopar o el miedo en su pecho. Pues efectivamente, Faetón mira desde lo alto del éter y ve la tierra abajo, pero muy abajo, dice, y palideció, y un súbito temor hizo temblar sus rodillas, y en medio de tanta luz, las tinieblas cubrieron sus ojos. Y ya quisiera él no haberse acercado a los caballos de su padre, ya lamenta haber conocido su linaje y haber conseguido sus ruegos, haber conseguido aquello que pedía, ya deseando ser llamado hijo de Mérope. No recordemos, Mérope es el esposo de su madre, de Clímene, que había ejercido de padre durante toda la vida de Faetón. Dice, se precipita como un pino, dice el texto, ¿no? Como un pino se está refiriendo a como un barco de madera. Volvemos a esa referencia de la barca arrastrada por el mar. Dice, impulsado por Bóreas, al que su propio conductor vencido ha soltado los frenos, abandonándolos a los dioses y sus plegarias. ¿Qué hará? Recordemos que Apolo le había dicho, imagínate que te doy las riendas del carro. ¿Qué harás? Pues ahora Ovidio nos pregunta a nosotros, ¿qué hará este muchacho que se ha muerto de miedo, está sufriendo un ataque de pánico en el cielo, le tiemblan las rodillas, una niebla cubre sus ojos, no sabe qué hacer, ha soltado las riendas y se encomienda a los dioses y a lo que venga? Dice, ¿qué hará? Ha dejado a su espalda gran parte del cielo, pero hay más ante sus ojos. Mide ambos espacios en su mente y ahora mira al ocaso, que no es el destino que debe alcanzar, y ahora mira de vuelta al orto sin saber qué hacer y se queda paralizado y ni afloja las riendas, ni puede sujetarlas, ni sabe siquiera los nombres de los caballos. No está mirando adelante y atrás diciendo, ¿qué hago? Me vuelvo atrás, no puede, no es su destino, o sigo para adelante, que está más lejos, está justo en medio del camino. Dice, además por el vasto cielo esparcidos por todo este cielo, los miracula. Miracula es la palabra de la que viene nuestro milagro, pero aquí se refiere a maravillas, ¿no? A los prodigios. Está hablando de las criaturas que conforman las constelaciones. Dice, no, lo voy a traducir como maravillas, ¿vale? Eh, Están esparcidos por todo el cielo y temeroso contempla las figuras de las inmensas fieras. Hay un lugar desde donde el escorpión curva sus brazos gemelos y con la cola y las patas dobladas hacia los lados, larga sus miembros hasta ocupar el espacio de 2 signos. Esto es así porque realmente la constelación de Escorpio ocupa el espacio de 2 signos. Las pinzas de lo que se consideraba el escorpión es lo que luego será considerada la balanza de Libra. Dice, cuando el niño, hemos pasado ya del magnánimo Faetón que veíamos en el episodio anterior, que yo les decía que me sonaba un poco a coña porque no estaba siendo muy heroico ni muy magnánimo, es un epíteto muy de héroe. Aquí pasa a ser un puer, un niño. Dice, cuando el niño lo vio exudando negro veneno y amenazando con herirlo con el curvo aguijón, con la mente
fuera de sí por el gélido terror, soltó las riendas y al quedar sueltas tocan sus espaldas, las de los caballos, y hierran, corren errantes y sin que nadie lo impida, corren por los aires de una región desconocida, no están en su camino. Y si por donde los lleva su ímpetu, por ahí se lanzan sin ley bajo el alto éter, chocan con las estrellas fijas, clavadas, y arrastran el carro fuera de ruta. Ora suben a lo más alto, ora se precipitan por las vías hacia el espacio más cercano a la Tierra. La luna se sorprende de que los caballos de su hermano corran más abajo que los suyos, y abrazadas las nubes humean. Las tierras más altas son nacidas por las llamas y se abren y agrietan y se quedan áridas al perder su humedad. Los pastos encanecen, se quedan blancos. El árbol se quema con sus hojas y la árida mies ofrece material dañándose a sí mismo. Pero lamento lo más pequeño. Mueren las grandes urbes con sus murallas y los incendios convierten en ceniza los pueblos y a sus habitantes. Las selvas arden con los montes, arde el Athos, el monte Athos, y el Tauro de Sicilia, y el Molo, y el Etna, y seco el Ida, antes abundante en fuentes, y el Helicón de las doncellas, de las musas, y el Hemo, aún no de Agro. Más adelante veremos un mito en el que el Hemo se vincula con Eagro. Esto es una pista a un mito que todavía no ha sucedido. Recordemos que Ovidio a veces hace esto, ¿no? Nos suelta comentarios que tienen que ver con cosas que todavía no sabemos, pero ahí nos las va dejando. Dice, arde intensamente el Etna con fuegos gemelos, con dos incendios, y el Parnaso de dos cimas, y el Érice, y el Cinto, y el Otris, y el Ródope, que al fin se quedará sin nieve, y el Mimante, y el Díndimo, y el Mícale, y el Citerón, nacido para los ritos sagrados. Y no protegen sus fríos a Escitia. El Cáucaso arde, hielosa con el pino, y el Olimpo mayor que ambos, y los Alpes aéreos, y el Apenino cubierto de nubes. Nos acaba de hacer un recorrido por todo el mundo conocido, de arriba a abajo, por todos sus montes, por las estrellas, por los polos, la tierra, está toda la naturaleza devastada, pero no solo se queja de lo más pequeño, decía, ¿no? Lo grande viene ahora y es que se están quemando las ciudades y están muriendo sus habitantes achicharrados. Nos ha hecho además algo muy propio de la literatura, que son estos catálogos. El catálogo de las naves de la Ilíada es quizás el más conocido, pero bueno, es algo muy propio de los textos clásicos, esto de hacernos listas, nombrándonos en este caso pues un montón de montes, además añadiendo algunas de sus características más habituales, ¿no? Perder a la nieve un monte que estaba siempre nevado, o el frío no protege a este otro, etcétera. Entonces, dice Faetón, ve ciertamente el orbe incendiado por todas partes y no soporta tanto calor y respira un aire ardiente como salido de las profundidades de un horno y siente que el carro se pone incandescente y ya no aguanta cenizas y las pavesas expulsadas y es completamente envuelto por este humo que arde y cubierto por negra pez, no sabe a dónde va o dónde está y es arrastrado por los caballos alados. Se cree, continúa diciendo el texto, y quiero recordar que Ovidio vivió entre el 43 antes de Cristo y el 17 después de Cristo, me perdonan si me falla un año, pero lo que voy a leer ahora quiero que lo ubiquen en este contexto, ¿vale? Dice, se creen, al ser llamada la sangre a la superficie de sus cuerpos debido a este calor, que los pueblos etíopes atrajeron su color negro. Para Ovidio, pues nos está dando una explicación de las diferentes razas y del diferente color de piel que tienen, ¿no? Y los etíopes son negros porque, bueno, pues este calor hizo su sangre subir hacia la superficie de su piel y así pues se oscureció el tono de su piel. Dice, allí Libia, al arrebatarle el calor, sus aguas, se volvió árida. Allí las ninfas con los cabellos sueltos lloran las fuentes y los lagos. Tenemos infinidad de textos en los que cuando se da la muerte de alguien, pues, sus seres queridos y también las plañideras, ¿no? Estas mujeres que se dedicaban a llorar durante
los entierros y los funerales, se soltaban los cabellos, se mecen los cabellos, se arañan, se tiran del pelo. Las ninfas están con los cabellos sueltos llorando la muerte de las fuentes y los lagos. Y se Beocia busca a Dirce, Argos a Amímone, Éfira a las aguas de Pirene. Dirce, Amímone y Pirene son tres ninfas relacionadas con los ríos. El mundo las busca. Dicen, y los ríos que obtuvieron por suerte un ancho caudal entre sus orillas están a salvo. Y si ya nos había hecho un catálogo de montes, ojo, aquí viene un catálogo de ríos que abarca pues, Grecia, Escitia, Asia Menor, Mesopotamia, India, África y todo el mundo, porque Ovidio de geografía sabía y le gusta demostrarlo, ya lo ha hecho con los montes, vamos a ver los ríos. Dice, el Tanaís echaba humo en mitad de sus ondas, y Peneo el viejo y el Caico de Eutrante, el rápido Ismeno y el Fegeo Erimanto, y el Janto que arderá de nuevo. Otra pista, arderán de nuevo porque en la Ilíada Janto se enfrenta con Aquiles y hay un momento en el que interviene Hefesto y lo hace arder, será la segunda vez que arda. Dice, y el amarillo, el dorado, Licormas, y el meandro que retosa en sus sinuosas ondas, dice, y el Migdonio Melante y el Eurotas de Ténaro. Ardió también el Éufrates Babilonio, ardió el Oronte y el veloz Termodonte, y el Ganges y el Fasis y el Istro, hierve el Alfeo, arden las orillas del Esperquío, y el oro que arrastra en su caudal el Tajo se funde con las llamas, y las aves fluviales que llenan con su canto las riberas meonias se queman en medio del Caistro. Se supone que en este río había multitud de cisnes siempre en sus orillas. Dice, hacia el extremo del mundo huyó el Nilo, aterrorizado, y ocultó su cabeza, que hasta ahora se esconde. Sus siete bocas están vacías, polvorientas, 7 valles sin ríos. La misma suerte seca los cismarios, Ebro y Estrimón, y las corrientes de Hesperia, el Rin, el Ródano y el Po, y el Tíber, al que se le habría prometido el poder sobre todas las cosas. Y por las grietas penetra la luz hasta el Tártaro. El Tártaro es una zona del inframundo, que es donde tienen lugar los castigos, según la tradición griega. Cuando se forma Gea, según la teogonía de Hesíodo, en sus entrañas, en el fondo de sus entrañas, surge también el Tártaro, al que después se unirá. Pero bueno, eso es otra cuestión. El Tártaro se convierte en una de las zonas del inframundo, que es a donde se envían las almas de aquellos que han pues, cometido grandes crímenes o que los dioses han decidido que debían ser castigados, y ahí es donde tienen lugar todos estos castigos, ¿no? Entonces, el Tártaro es un lugar que nunca ha visto la luz. Está en las tinieblas, en las entrañas de Gea. Dice, entonces se abre el suelo y por las grietas penetra la luz hasta el Tártaro, aterrorizando al soberano del infierno y a su esposa. El mar se contrae y lo que hace poco era el Ponto es ahora un campo de arena seca, y las montañas que estaban cubiertas por el mar sobresalen, ¿no? Las que estaban bajo el nivel del mar sobresalen y aumentan las dispersas Cícladas. Las Cícladas son un conjunto de islas, pues al bajar el nivel del mar quedan a la vista Cícladas nuevas. Si los peces buscan la profundidad y los curvos delfines no osan levantarse hacia el cielo por encima de los mares como acostumbran, se refiere a esos saltos que dan los delfines por encima de la superficie del mar. No se atreven, hace mucho calor. Los cuerpos de las focas sin vida flotan boca arriba en la superficie del mar. Se rumorea, voy a decir, es fama, dice en latín, ¿no? Es fama, es conocido, que el mismo Nereo y Doris y sus hijas se escondieron en cuevas tibias. 3 veces se atrevió Neptuno con el rostro torvo a sacar de las aguas los brazos. 3 veces no soportó el fuego del aire. Se está quemando todo. Si bien en la descripción que nos hizo Ovidio sobre las puertas del Palacio del Sol, nos había descrito el mundo empezando por el mar, nos había nombrado
a las divinidades marinas, nos había descrito cómo estaban situadas, el color de su piel, nos había hablado luego de la tierra y las ciudades de los hombres y por último nos había contado que había constelaciones, seis constelaciones zodiacales en una puerta y seis de la otra. Ahora nos ha hecho el recorrido a la inversa, ¿no? Nos ha hablado de esas constelaciones que se están sintiendo achicharradas por primera vez. Nos ha hablado de la tierra, de la naturaleza y de las ciudades, de cómo se quema los hombres, de todo lo que muere. Y termina finalmente con el mar. Todas esas divinidades y todas las criaturas marinas están o muriendo o huyendo a esconderse para intentar sobrevivir. Y ni siquiera Neptuno, el dios del mar, es capaz de apenas sacar mínimamente la cabeza del agua. Continúa diciendo, con todo, el alma de la tierra que estaba rodeada por el Ponto entre las aguas del Piélago y los manantiales por doquier reducidos, consumidos, que se habían ocultado en el opaco vientre de su madre árida, levantó el cuello levantó hasta el cuello su rostro aplastado, puso la mano en su frente y sacudiendo todo con un gran temblor, descendió un poco ella también, huyendo del fuego, dice, poniéndose más abajo de lo que suele estar y habló con sagrada voz. Si esto es lo que quieres y lo que merezco, está hablando con Júpiter, dice, ¿por qué se detienen tus rayos, Dios Supremo? Si moriré por fuerza del fuego, permite que muera por tu fuego y que al ser tú el causante, alivies el desastre. Es algo así como, vamos, Júpiter, actúa, si ya vamos a morir, si nos estamos quemando, quémanos de una vez y acaba con el sufrimiento, deja de alargar esto. Continúa diciendo, casi no puedo ni abrir mi boca para decir estas palabras. El vapor oprime su boca. Sigue diciendo, mira mis crines quemadas y en mis ojos y en mi rostro tantas cenizas ardientes. Este es mi fruto, esta es la recompensa a mi fertilidad y a mi esfuerzo. Para esto soporto las heridas del curvo arado y de la asada, y soy labrada todo el año y doy hierba al ganado y alimentos gratos a los seres humanos, las cosechas e incluso incienso a vosotros. Mas digamos que yo merezco esta ruina. ¿Qué pasa con el mar? ¿Qué ha merecido tu hermano? ¿Por qué decrecen los mares que le tocaron por suerte y se alejan más del cielo? Y si no te conmueves tampoco por tu hermano ni por mí, al menos compadécete de tu cielo. Mira, mira a los dos lados, a ambos polos humean. Si el fuego los daña, caerá también tu casa, ¿no? Tus atrios. Recordemos que habíamos hablado de que en la casa de los dioses se encontraba en el cielo. El propio Atlas se fatiga y apenas puede sostener sobre sus hombros el eje ardiente. Ojo aquí porque Atlas todavía no ha sido castigado a sujetar el mundo. Eso nos lo contará más adelante, pero ya nos dice que Atlas está sujetando el mundo. Dice, si los mares y las tierras perecen, si los palacios celestiales nos confundiremos con el antiguo caos. Arranca de las llamas lo que queda y ocúpate del mundo. Dijo esto la tierra y no pudo soportar más el vapor ni decir nada más. Recogió su rostro sobre sí misma y hacia las cuevas más cercanas a los mares. Le acaba de echar un broncote la tierra a Júpiter diciendo, bueno, ¿me merezco yo esto después de todo lo que doy a los hombres, a los dioses? Aguanto todo el año, vale, pero pon tú que me lo merezca, que me lo merezca. ¿Y tu hermano? ¿Qué pasa con tu hermano? ¿Se merece eh, lo que le está sucediendo? Y si no te compadeces ni de mí ni de él, vas a perder tu propia casa. Coge lo que queda, acaba con esta situación y haz algo, ¿no? Actúa como el soberano que se supone que eres. El Padre Omnipotente, Júpiter, diciendo a los dioses y al mismo que había cedido el carro, a Apolo, que si no presta auxilio, todo morirá en un terrible destino, sube a la elevada ciudadela desde donde suele llevar las nubes sobre toda la tierra, desde donde mueve el trueno y arroja el rayo, pero en este momento no tiene nubes que poder llevar a las tierras, ni lluvia que dejar caer desde el cielo. Truena, y blandiendo el rayo desde la oreja derecha, lo envió contra el auriga, y a la par lo expulsó de la vida y del carro, y contuvo con su fuego cruel los fuegos.
Efectivamente, las palabras de la Tierra han calado en Júpiter, que ha dicho: hay que hacer algo o todo morirá". Se va corriendo pues a ese lugar elevado desde donde suele enviar las nubes y las lluvias, pero no tiene nubes ni lluvias, así que lo único que se le ocurre, ya sabemos, ya hemos visto que Júpiter es un pelín desmedido con esto de cuando tiene que actuar, cuando tiene que castigar. No le basta con darle un sustito a Faetón y de alguna manera contener, no. Él lo que hace es lanzarle un rayo a Faetón, y me encanta la frase, que es terrible, es cruel, pero me encanta porque es muy visual. Dice: lo sacó a la vez de la vida y del carro. O sea, no solo lo derriba del carro, lo saca del carro, sino que con ese mismo acto lo saca de la vida, lo mata, ¿no? Em, Su fuego cruel ha detenido el fuego, o al menos este avance loco del carro. Dice: los caballos se espantan, se sacuden el yugo del cuello, rompen las riendas y se sueltan. Las bridas quedan tiradas por allí, destrozadas, el eje arrancado de la lanza, por esta parte quedan los radios de las ruedas quebradas y esparcidos lejos los restos del carro hecho trizas. Los caballos han huido, el carro está destrozado, con el sol por allí. Ya no avanza en esta frenética carrera que lo va quemando todo. Y termina diciéndonos que Faetón cae de cabeza mientras las llamas devoran sus rojos cabellos. Se desliza por el aire dejando una estela, como la que dejan a veces las estrellas en el cielo sereno, que aunque no cae, parece que han caído. Lejos de su patria, en el otro extremo del orbe, lo recibe el gran Erídano, el río, y baña su rostro ardiente. Las náyades hesperias colocan su cuerpo humeante por la triple llama en un túmulo y graban en la roca estos versos: aquí está enterrado Faetón, áuriga del carro paterno. Si bien no pudo contenerlo, al menos cayó por su audacia excepcional. Y así es como termina la aventura de Faetón, tal y como su padre Apolo había predicho. Lo hace con dolor, con desgracia y con sufrimiento para todos, por haberse empeñado el magnánimo o el niño en llevar a cabo una labor, una función que era más grande que él mismo y que no estaba para nada acorde con su destino y con sus capacidades. El muchacho ha muerto fulminado por un rayo de Júpiter, y esto tendrá consecuencias también para su familia. Lo veremos en el próximo episodio, tanto la reacción de su madre Clímene, más adelante, probablemente dentro de 2 episodios, veremos qué sucede con su padre, cómo reacciona, pero hablaremos el próximo día de cómo sobrellevan la muerte de Faetón sus hermanas, las Helíades. Helíades, hijas de Helio, significa, ya hemos contado que este mito al principio pertenecía a Helio, al dios del sol, se mantiene el nombre de ellas, y cuando muere Faetón, ellas sufren de una forma muy especial, y veremos qué sucede, ¿no? Cómo lo viven, cómo lo sufren y cuál es la consecuencia. También tendremos que ver cómo resuelve Ovidio este destrozo que ha sucedido en el mundo, ¿no? Cómo lo reconstruye o cómo aborda este momento. Nos dará detalles de cómo lo hace, nos contará cómo los seres humanos reconstruyen sus ciudades, o cómo se vuelven a clavar las estrellas en el cielo, o pasará por alto esto rapidito, ya está solucionado y sin dramas irá a otra cosa. Lo veremos también en el próximo episodio. Yo con muchas ganas les esperaré allí porque me encanta compartir estas lecturas con ustedes, y hasta entonces les deseo que pasen un día mítico.